incrementa el interés de los menores por el deporte, las artes, la música y otras disciplinas. Excelente. Y tengo entendido que también hay la intención de que los maestros se puedan ganar una cosita adicional. Ajá. Y que algunos maestros retirados regresen, den servicios sin que se le afecte su retiro. Excelente. Eso está tremendo. Todo cuadra perfectamente bien. Todo cuadra. Y darle break a los muchachos que tengan algo más que hacer después de las 3 de la tarde. Claro. Sí. No, le da break a los papás también de que aquellos que salen y no los pueden recoger a las 3 de la tarde, cuando normalmente salen, pues puedan después de las 4, a las 5 inclusive, ir a recogerlos, porque si la escuela está abierta hasta las 6, hay tiempo suficiente. Me parece que es un palo. Sí, es un palo. Y hay mucho muchacho que sale de la escuela y no tiene literalmente nada que hacer, ¿no? O sea, así le quitan sus tareas si acaso y entonces se envuelven a veces en cosas malas. ¿Sí? Es una muy buena idea. Ojalá eso arranque mismo de enero, ¿verdad? Toda esa cosa. Aunque va a ser un híbrido, tal vez no sea full, pero que por lo menos comience algo. Yo tengo fe todavía de que no sea híbrido, de que sea full. Sí. Aunque reconozco, ¿verdad?, la preocupación todavía de distintos sectores, y no sé si en este mes y pico el Departamento de Educación se pueda, ¿verdad?, poner para su número para que todo sea a nivel presencial. No sé si haya el ánimo de hacerlo, pero yo creo que los padres lo preferirían, que ya en enero se arranque de manera presencial. Claro que sí. Y se puede, se le busca la vuelta, se puede. Claro, hay muchas escuelas que físicamente estaban bien, de las que cerraron, y si se necesita por esto del distanciamiento físico de los 6 pies entre estudiantes, necesitar más escuelas, yo creo que el sistema las tiene todavía. Y una cosa positiva es que creo que la mayor parte de las escuelas todavía son lugares abiertos, o sea, no son salones cerrados con aire acondicionado. Hay muchos que sí, pero son la minoría. Así es. Son lugares abiertos. Que se puede. Claro, yo creo que es cuestión del ánimo para hacerlo, la decisión y la voluntad para hacerlo, pero me parece que tenemos todos los recursos, tanto humanos como recursos económicos, para hacerlo y echar adelante la educación, que como sabemos, pues se ha afectado mucho en este periodo de, ¿verdad?, esta llamada pandemia. Fernán, a nivel de Estados Unidos, yo sé que Magdiel mañana nos trae unos comentarios bien interesantes de la situación en Estados Unidos, pero llama la atención sobremanera todos los alegatos de fraude de declaraciones juradas que ya hay. Rudolph Giuliani, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, parte del equipo principal legal del presidente Donald Trump, ha recopilado ya varias declaraciones juradas de funcionarios electorales que están diciendo que hubo fraude. Inclusive algunos de ellos trabajaban en el equipo demócrata y les constan las cosas oscuras que se han hecho, y han hecho declaraciones juradas porque quieren mantener el sistema electoral de su país, de su nación, libre de estos procesos. Y algunos han cruzado línea para decir, yo di testimonio de que se manejó la cosa de esta o de esta otra manera. Y han hecho declaraciones juradas, parte de la evidencia que Giuliani tiene para seguir sometiendo a los tribunales, a ver cómo eso luego se aquilata, entre otras cosas, para demostrar que en efecto en la elección de Estados Unidos hubo fraude. Y si se demostrara, Juan, o sea, esto supondría una nueva votación o un recuento, o qué cosa sería. No tengo idea. No hay una idea clara de qué pudiera hacer el panorama. No tengo idea. No sé si, verdad, dentro de todos los ángulos que Magdiel está buscando para compartirlos mañana, pueda traer respuesta a esa pregunta que tú estás haciendo. Pero sí, la Constitución tiene una forma ya establecida en la enmienda número 12 y en la enmienda número 20, particularmente si el sistema electoral de Estados Unidos no está hábil para certificar un ganador el 13 de diciembre, el 13, el día final es el día 14, se activan unas cláusulas que pudiesen precisamente dejar a Donald Trump como presidente. Todo eso lo establece la Constitución de Estados Unidos y el sistema legal electoral de los Estados Unidos. O sea, no es nada de la manga production. Porque con todos estos planteamientos y disputas a nivel legal, recordemos que quien ha declarado presidente de los Estados Unidos son los medios a Joe Biden. O sea, el ente electoral americano de manera oficial no lo ha declarado vencedor. De manera oficial no lo ha certificado por las disputas legales que hay de las alegaciones de fraude.
Pero yo veo a Biden prácticamente todos los días dirigiéndose a la nación a través de los medios, montando un equipo de trabajo. Sí. Ahora mismo acaba de montar un equipo de transición sin la cooperación de la actual administración. O sea, los medios siguen proyectando un presidente, punto, que fue electo, que va para adelante, que está haciendo su equipo de trabajo y que el día 20 el otro se tiene que ir de allí. Es un golpe de estado mediático. Correcto, total y absolutamente. No podemos olvidar que hace 2 años y pico todos esos medios se reunieron por primera vez en la historia, hicieron una declaración pública cuando Trump empezó a decir que todo esto eran noticias fake news y crea el concepto de la noticia falsa o fake, en un punto de indignación diciendo que esto es imposible, que esto no se puede seguir permitiendo que un presidente achaque que la línea editorial o las noticias que ellos publican son falsas. Y eso nunca se había dado, es un precedente nunca antes visto, que todos los medios se reunieran para hacer una declaración conjunta de medios hace 2 años y pico atrás, ¿no? Ahora, escuché que la diferencia, no estoy seguro, corrígeme, la diferencia en Pensilvania es de 70 y pico de mil votos, ¿no? O sea, estamos hablando de una diferencia grande. Pues esos detalles de cuánto, porque Trump estaba arrasando a nivel de la mayoría de esos estados principales y de repente es que hubo una avalancha de votos por correo que se empezaron a contabilizar y viró la olla. Ajá. Pero 70,000 votos, hay gente que lo ve como poco, son un montón de votos. Sí, sí. Son un montón de votos, así que está interesante lo que está pasando porque fíjate que en la línea del fraude a nivel local, el PPD está diciendo que hubo irregularidades precisamente con el voto por correo. Leo de la prensa esta mañana, tras las sospechas levantadas por el Partido Popular Democrático de un supuesto fraude con el voto adelantado por correo en las elecciones generales, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Francisco Rosado Colomer, exigió que presenten la evidencia en los foros pertinentes. Fue el comisionado electoral, el nuevo comisionado electoral del PPD, Gerardo Toñito Cruz, quien alegó que ha podido identificar historias que apuntan a fraude y que la inmensa totalidad es de voto por correo. Anticipó que ya comenzó a recopilar declaraciones juradas de electores que pudieron identificar irregularidades en el proceso electoral que se efectuó días antes de los comicios del 3 de noviembre. Wow. Interesante, los republicanos reclaman fraude allá, ya oficialmente a través del comisionado electoral Gerardo Toñito Cruz, el Partido Popular está reclamando algo similar en el voto por correo. Pero escuché que Gautier, el anterior jefe electoral del PPD, sí, Nicolás Gautier, renunció precisamente porque estaba en contra de llevar este pleito al tribunal. Interesante ese detalle. Sí, escuché a un analista decir que a él le había llegado esa información, que no estaba de acuerdo con el asunto. Fíjate que ¿qué impacto puede tener esto en el electorado para las próximas elecciones? Si en ambos países, tanto en Estados Unidos, se crea una duda razonable de la confiabilidad del sistema electoral, el elector normalmente reacciona, un sector del electorado reacciona en defraudarse, en desanimarse y decir, me están cogiendo de tonto, yo no voy a ir a votar. Sí. Y es más o menos lo que comienza a darse aquí. Con estos alegatos, ¿no? Natal había levantado la misma bandera con el asunto de la alcaldía de San Juan y Victoria Ciudadana. En los últimos días todo eso se ha quedado como que bastante tranquilo. Pero cuando ese tipo de alegato sale, yo sé que desanima a la gente. Obviamente, habría que ver la evidencia y que se probara, porque una cosa es alegar algo sin evidencia. La otra es que se logre sostener con evidencia y que los tribunales decidan. By the way, creo que ayer Yulín de alguna forma se retractó, digamos, de la aceptación del gane de Miguel Romero por toda esta situación, dando a entender que todavía había alguna oportunidad para Natal a estas alturas. Así wow. Es decir, el ambiente está bien inestable con relación a, exacto, ¿verdad?, la credibilidad del sistema electoral. Y todo esto redunda en que si el pueblo general se desanima y se desmoraliza,
el ambiente hacia el caos es tierra fértil. Definitivamente. Tierra fértil para el caos. Eso es buenísimo para ellos. Es buenísimo para los que les gusta precisamente el desasosiego. La desestabilización. La desestabilización. Esto es tierra fértil, con cualquier semillita va a germinar ahí. Y por eso es que las noticias tenemos que verlas en un contexto de lo que ha estado ocurriendo en el pasado, de lo que está pasando y de cómo se quiere promover precisamente hacia el futuro cercano un nivel de desconfianza y de desestabilización que Perú lo está experimentando ahora mismo. Perú tiene 3 presidentes en un periodo de 4 años. El tema de la corrupción ha sido clave para que eso ocurra en Perú. Y fíjate que aquí el tema de la corrupción ha sido un tema consistente durante el pasado cuatrenio. Pero mira qué cosa más interesante esta, Juan. Ayer yo estoy visitando a don Bruno Reyes. Sí. Estamos hablando un rato y sale el tema de la política. Entonces, él tiene una vecina que va y viene por razones de trabajo de Nueva York a Puerto Rico. La mayor parte del tiempo está en Nueva York, no en Puerto Rico. Y yo le digo, mire la vecina, ¿cómo está? Oh, ahorita me llamó, mira lo que me dice. Ahorita me llama, ¿qué tal? ¿Y cómo están las cosas? No, ella está lo más bien. Y yo le pregunté cómo estaban las cosas allá, el ambiente político. Y ella me preguntó, mira, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Y dice, pero tú no ves las noticias, muchacha, no sabes lo que está pasando con Biden, con Trump, las elecciones. Oh, no he enterado, está todo bien por acá. Sí, es que los medios no están cubriendo esa disputa. Los medios están cubriendo que Biden es el presidente electo. Y que ese tema se acabó. Y ese tema se acabó. Y ella percibe allí. Correcto, sí, que todo está ya resuelto. Sí, totalmente normal. Normal. Eso tú sabes, estuvo bien curioso. Totalmente. Y papi acá al otro lado, pero muchacha, tú no ves lo que está pasando. Totalmente desconectada. Los medios te ponen al día o te aíslan. Ajá. Y te crean el ambiente que ellos quieran crearte, ¿no? En plena ciudad de Nueva York. En plena ciudad de Nueva York. Con una disputa que de hecho Giuliani en uno de los videos que hizo reciente, que está disponible en YouTube, la evidencia que presenta, un abogado la vio, un abogado que ahorita te digo fuera del aire quién aquilató también esa evidencia y se atrevió a decir que si en efecto Donald Trump finalmente por esta evidencia prevalece en los tribunales, él no duda que en Estados Unidos pueda haber hasta una guerra civil. Wow. Por lo que se ha polarizado, ¿no? Sí. Esta situación en extremo de los que odian a Trump y de los que quieren un cambio, ¿verdad? Con Biden, la cosa ha llegado a esos niveles. Sí, un enfrentamiento entre grupos que están listos para hacerse pedazo. Sí. Porque hay unos grupos que están armados hasta los dientes. Sí. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que estar, ¿verdad? Como pueblo cristiano, tenemos que estar bien aware de la parte espiritual que aportamos, del mensaje que Dios ha puesto en nosotros comunicar. ¿Verdad? Que es un mensaje, obviamente, de perdón y salvación en Cristo y de confianza en Él. Dios tiene control de absolutamente todas las cosas. Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Porque a veces aún al propio cristiano se satura, pierde como que el sentido de que Dios tiene el control, se desespera, pierde la paz y también se nos torna al caos. Y yo creo que la parte de nosotros como creyentes de mantener como que una calma y mantenernos centrados en las verdades de su palabra, se convierte en baluarte, porque esa es la herencia que tenemos en Dios, ¿verdad? La Biblia dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y en estos tiempos tenemos que aplicar esa verdad bíblica para nosotros, porque son tiempos difíciles sin duda. Sí, una coyuntura histórica. Lo es. Las 6:49 de la mañana, ¿por qué no le ponemos un poquito de Navidad? Claro que sí, vamos allá con la alegría musical de esta Navidad. Bueno, Marcela Gándara.